Loqueando, un programa de locos hecho para no cuerdos. Hola, muy bienvenidos a Loqueando, un programa de locos hecho para no cuerdos. Es un espacio donde hablamos de salud mental desde la experiencia, desde la verdad y desde lo que sentimos. Hoy queremos dedicar el programa a hablar de algo que forma parte de nuestra vida, la salud mental, de lo que significa convivir con un diagnóstico, de lo que cuesta pedir ayuda, de los estigmas que todavía existen y también de los espacios que nos sostienen. Y para ello tenemos con nosotros a alguien muy importante en nuestro día a día. Es Antonella. Hola. Hola, buenas. Gerente de AFEM y profesional de la psicología. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos encantados de que estés aquí. Igualmente. Gracias por venir. Y bueno, como siempre tenemos al gran Francisco José Ruiz Expósito. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido, Antonella. Gracias. Espero que estés a gusto con nosotros. Encantada. Jimmy, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues queremos empezar conociendo, Antonella, tu mirada sobre la salud mental, no solo desde el cargo que ocupas, gerente de AFEM, sino también desde lo humano. La mirada hacia la salud mental. Bueno, a ver, para mí, y yo creo que para todos los que estamos aquí y para todo el mundo en general, la salud mental es todo, ¿no? Es todo en general. Es como, yo lo entiendo, como la manera en la que vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos, la capacidad que pensamos, ¿no? Y que pensamos que tenemos para tener un proyecto de vida. En general, la salud mental abarca absolutamente todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es todo. Muy bien. Cuando hablamos de salud mental, ¿de qué estamos hablando realmente? Cuando hablamos de salud mental, yo entiendo, es complejo, ¿no? Me parece algo complejo porque hemos intentado, muchas veces intentamos etiquetar y encapsular a las personas y por ello también a la salud mental, y es algo muy amplio. Para mí, salud mental es equilibrio entre un equilibrio en general, en momentos, en situaciones, en circunstancias, con síntomas también, ¿no? Hay momentos en la vida en los que podemos tener más síntomas que nos puedan dificultar también, ¿no? el funcionamiento diario. Entonces, yo lo entendería como equilibrio. Uh-huh. Muy bien. ¿Crees que la sociedad entiende lo que implica vivir con un problema de salud mental, Antonella? Mira, yo creo que en general se está hablando más, la sociedad empieza a hablar más de la salud mental, empezamos a estar más involucrados, de hecho es uno de los problemas, dicen que es como la nueva pandemia, ¿no? Los problemas de salud mental hoy en día. Sin embargo, yo aún creo que nos enfrentamos a dos, esto es una cosa mía, es tema subjetivo, a dos grandes áreas, ¿no? Por un lado, a veces se simplifica mucho la salud mental, un problema, un diagnóstico de salud mental, a veces lo simplificamos y pensamos que con voluntad se puede arreglar, que hablando con un amigo, ¿no? A veces simplificamos, ¿no? Bueno, no te levantas de la cama porque a lo mejor no quieres o tienes que intentarlo. Y por otro lado, luego me voy al otro extremo. Yo creo que la sociedad también, a la vez que puede simplificar, a veces magnifica. Magnificamos desde el miedo, desde el pensar que el tener, por ejemplo, un diagnóstico de un problema como una esquizofrenia o un trastorno bipolar, yo creo que a veces la gente no entiende y magnifica el alcance, piensa que va más allá, piensa que la persona no es capaz, que puede ser hasta peligrosa, ¿no? Los famosos estigmas que tanto nos persiguen. Entonces yo creo que por un lado se habla más, pero por otro nos queda muchísimo camino todavía. Uh-huh. Falta información, ¿no? Para este prejuzgamiento, ¿no? De que puede ser peligroso. Por ejemplo, a lo mejor puede ser peligroso, pero no es tan alarmante como para que por tener bipolaridad o esquizofrenia pueda ser peligroso. Es un porcentaje muy ínfimo para tener preocupación porque una persona sabemos que tiene bipolar o esquizofrenia, ¿no?
Totalmente. De hecho, la agresividad o la peligrosidad nunca se ha asociado a un problema de salud mental. Es uno de los datos más potentes. Las prisiones están repletas de personas agresivas y no tienen un diagnóstico. Algunas sí. Algunas sí, pero no por tener el diagnóstico, porque son agresivas o porque a lo mejor tienen esa faceta, esa personalidad o esos rasgos más agresivos, ¿no? Entonces, por definición, hay mucho desconocimiento, que es lo que dices. ¿Qué nos pasa al ser humano? Cuando, en general, ¿no? Cuando desconocemos algo, inventamos. O nos basamos en teorías muy simples, o nos basamos en cosas que podamos nosotros especular. Y eso nos genera muchísimo problema, sobre todo cuando esas teorías implican a otras personas. Cuando esas teorías implican el que con 18 años te pongan un diagnóstico de esquizofrenia y te tengas que enfrentar no solo al diagnóstico, sino también al juicio social, que es lo grave, ¿no? Qué grave es eso, ¿no? Al igual que cuando uno va a cualquiera al médico y le dan un diagnóstico de salud y conlleva toda una preocupación y una adaptación, en el caso de la salud mental conlleva miedo, ¿no? El miedo al juicio que hacemos socialmente, que es gravísimo. Sí lo es. Yo la herramienta que he tenido ante este miedo ha sido normalizarlo, decirlo con normalidad. Y espero que nadie se ofenda, pero lo digo con normalidad y ya está. Y bueno, a veces sí he tenido chascos, pero normalmente buenas experiencias. Cuando lo dices con normalidad y normal, como otro tipo de cosas, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que quitándole un poco de hierro, ¿no? Le quito un poco de normalizar. Hierro. Sí. Porque es lo que es. Claro. En el fondo, ¿qué normalizar? O sea, al final estamos dando lecciones, ¿no? De vida. O sea, estamos enseñando, estamos dándole la oportunidad a la gente de que no nos definan, de que nadie nos defina por un diagnóstico, ¿no? Qué importante. Ni por un rasgo, ni una característica, ¿no? De que al final las personas somos mucho más. Y hablo en general, ¿no? Y cuando tú dices el normalizar, es una lección de vida, que podamos decir, bueno, pues tengo este diagnóstico, si quieres, porque es tu vida privada, ojo, no tenemos por qué ir predicando, ¿no? Nuestra historia de salud, pero estamos enseñando de que, bueno, que además de, pues tengo este diagnóstico, pero yo soy una persona, pues que tengo mi carácter, tengo mis gustos, me lo paso bien, me gusta leer o me gusta saltar a la comba, ¿no? Yo soy Francisco, no soy mi diagnóstico. Siempre lo dices, además. Muy bien. Salió en titular en una entrevista que me hizo el periódico y salió como titular que yo, por tener una esquizofrenia o por padecer una esquizofrenia, no soy un esquizofrénico, sino soy Francisco con mis pros, mis contras y mis altos y mis bajos, ¿no? Perdón, Antonio. Es así, Francisco, pero qué importante, ¿no? Qué importante que enseñe, que el otro día hablábamos en las jornadas de psicología, la importancia de la comunicación, en cómo nos hablamos y cómo etiquetamos a las personas, porque esa comunicación hace que generemos identidad, que tratemos a las personas de una manera. Entonces, es muy importante cuidar cómo nos hablamos. Un esquizofrénico, pero bueno, o sea, al final, tú eres Francisco, sí, el loco ¿no? De la colina. Sí. Esos prejuicios, ¿no? Eso, al final son prejuicios, loco, ¿no? Y además se ha asociado siempre a palabras como con violencia o connotación negativa. Asesinatos. Eso es. En los medios flaco favor nos hacen en tratar estos temas. Por ejemplo, ha habido una noticia sobre un asesinato, sí, es que padecía trastornos mentales. Como justificándolo, ¿no? No, señores. Era un asesino, o en este caso era un asesino y no tiene nada que ver su diagnóstico. Fíjate, el otro día, esto me parece importante porque una vez, hablando con un psiquiatra, un compañero me decía, cuando, por ejemplo, una persona que sufre de diabetes y no se enchufa la insulina y a lo mejor se desmaye, puede tener un accidente y puede matar a alguien, los titulares no ponen un diabético ha matado a alguien. Efectivo, ¿no? O sea, fijaros qué importante la comunicación, porque eso favorece, es verdad que ahora, un punto a favor tengo que decir que los medios de comunicación se han formado mucho en esto, lo que hablamos antes de la formación y el conocimiento es básico porque nos facilita dar información real, veraz, ¿no? Y de ahí que estamos hablando de muchísima gente, salud mental, ya no sabemos, que es otra de las cosas que he aprendido,
es que nos implica absolutamente a todos. Uno de cada 4 personas en este mundo va a padecer o tiene algún conocido con trastornos de salud mental. Pero fíjate, Francisco, mira, el 1%, que es muchísimo, estamos hablando de trastorno mental grave, que es un diagnóstico como de salud grave, de la esquizofrenia, el Sí, trastorno que bipolar, necesita medicación. ¿vale? Pero es que yo iría más allá. Muchísima gente a lo largo de su vida sufre episodios depresivos, sufre ansiedad grave, sufre muchísimas Estrés. fobias, estrés. Entonces, todo esto entra dentro de la salud mental, ¿no? Es verdad que quizá en ese aspecto convivimos menos con los prejuicios, porque prácticamente todos sabemos lo que es la ansiedad, prácticamente todos hemos sufrido alguna vez un poco de tristeza, entonces podemos conectar con esa persona. El problema es cuando desconozco. Entonces, de repente la persona tiene una alucinación y yo no conecto con eso. Entonces, ahí activo mis prejuicios. Al final me pueden entrar el miedo por desconocimiento. Acordaros, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que transmitir que el que juzga desconoce. Se tiene que formar. El problema es que la ignorancia es muy atrevida. Siempre, sí, lo digo siempre, sí, es verdad. Bueno, Antonella, cuéntanos un poco de la historia de AFEM, de sus comienzos, cómo ha ido evolucionando, qué significa hoy en la sociedad ibicenca, qué servicios ofrece, por ejemplo. Un poquito. Mira, AFEM, yo no me gusta mucho hablar de mí en general, pero en verdad yo soy una idealista. Me defino así y mucha gente me define ya así y es real. Yo cuando llegué aquí tenía 27 años y en AFEM éramos 5 personas. En los apartamentos Lido. En los apartamentos Lido, exacto. Que en los apartamentos Lido era un almacén con escaleras que no tenía ni licencia para ser un local, ¿no? Para autorizar el local. Entonces, desde ahí yo empecé como psicóloga y empecé a ver, pues eso, que atendíamos a niños, ¿no? con un diagnóstico de autismo y también teníamos el perfil de salud mental. Pero como me gusta y me gusta, eso inquieta, empecé a ver de que teníamos un taller en que venían allí pues 20 chicos y chicas a hacer talleres de pintura y se me quedaba corto y decía, esto no. Entonces, a partir de ahí empecé a leer, a informarme, empecé a conectar con gente de Mallorca, de Madrid, etcétera, y empezamos a dar el salto. Poco a poco, el salto fue difícil porque AFEM éramos pobres, no teníamos dinero, al revés, teníamos deudas. Y empecé a pedir favores a compañeros, compartíamos local para poder autorizar un local más grande, compartíamos una furgoneta, por ejemplo, con Aspanadí para poder... ¿Qué tiempos pues, aquí? sí, ¿no? A mí me gusta recordarlo porque yo creo que es la colaboración, ¿no? De decir, vamos a apoyarnos unos a otros pues, para ir creando y pues para poder ganar la primera licitación en empleo no teníamos furgoneta, no teníamos dinero. De hecho, nuestra primera furgoneta nos costó 3.000 euros, que fue un poco la recaudación que pudimos tener. Entonces, poco a poco fuimos ampliando. Yo siempre tenía un objetivo y el equipo de AFEM en general es uno, y es acompañar y defender los derechos de las personas que tengan un diagnóstico o que tengan una discapacidad. Eso lo hemos tenido claro, desde el primer día hasta hoy. Derechos que son crear recursos estables, recursos que garanticen, ¿no? Que sea una garantía. Porque recibir apoyos y recibir los apoyos y la ayuda pública es un derecho. Sí. Entonces, a día de hoy, AFEM ha sido todo este abanico, ¿no? Y hemos creado recursos. Yo siempre digo que tenemos una cartera básica de recursos sociales donde vienen recogidos todos los recursos, los servicios sociales en Ibiza, en Baleares. AFEM los tiene todos. Prácticamente en pequeña escala tenemos desde infancia, tenemos discapacidad, tenemos salud mental, viviendas, ocupacionales, atención temprana, abarcamos prácticamente todos los recursos. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha ido pidiendo, ¿no? Ha ido haciendo la demanda y los hemos atendido. Y una empresa propia, AFEM Actúa. AFEM Actúa, exacto, AFEM hemos creado, ¿por qué? ¿No? El porqué de AFEM Actúa. Un poco lo mismo, teníamos los ocupacionales. Y resulta que dando los apoyos a las personas que tienen un diagnóstico, teníamos gente muy preparada para trabajar. ¿Qué pasaba? Que resulta que había gente preparada para trabajar, pero que llevaba en sus casas aislados
15 años de su vida no tenían currículum, las empresas no nos querían. Ujú. Entonces, AFEM Actúa ha sido como un puente. Hemos creado una empresa, es una empresa de servicios, lo sabéis, ¿no? Hacemos prácticamente todo, jardinería, catering, limpieza, todos los oficios que hayamos, el bar, ¿no? Todos los oficios que podamos abarcar para que las personas puedan elegir a qué se quieren dedicar, tienen un currículum, tienen una experiencia y también ahora, pues, AFEM Actúa, luego las personas pasan a empleo ordinario. Porque, bueno, pues los hoteles, empresas privadas ven el currículum y resulta, pues mira, esta señora tiene 5 años de experiencia de limpieza. Pues nos las fichan en empresas ordinarias también. Claro, doy fe porque yo estoy en AFEM Actúa y también he estado 16 años parado sin hacer nada en mi casa y empecé en el 2021 con AFEM Actúa y prácticamente no he dejado de trabajar desde entonces. Me encanta. Así que doy fe. Qué bien. Vale, pues, ¿qué mensaje te gustaría enviar a alguien que ahora mismo está pasando un mal momento y no sabe si pedir ayuda? El mensaje es, creo, ¿no? Vosotros yo creo que también eso lo podéis contestar más que yo, pero para mí es que compartir y atreverse a compartir marca la diferencia. Porque lo que sí que tenemos demostrado, hay una cosa que sí que es clara, ¿no? Y es la soledad y el aislarnos y el tirar la toalla, ¿no? El no confiar, eso no nos ha servido nunca, eso está claro, ¿no? Entonces el intentar y el esforzarse y abrirse con quien sea, con un familiar, con un profesional, con una entidad, eso puede marcar la diferencia de la persona a todos los niveles. Sí. Como recuperar su proyecto de vida, porque está demostrado. De hecho, los estudios nos dicen, no es una cosa que contemos nosotros aquí y que también, que yo creo que es más fiable, ¿no? Pero es que además hay evidencia que dice que si damos los apoyos que correspondan y además favorecemos en el entorno, ¿no? Adaptamos los puestos de trabajo, adaptamos la sociedad, ¿no? En general, damos información, las características individuales de la gente o el diagnóstico no es un problema. No es un problema. El problema es no tener información, los prejuicios, no adaptarnos y no tener apoyos. Entonces, yo creo que tenemos que ser los primeros en romper esa barrera, ¿no? En pedir ayuda y además hacer fe de nuestros derechos, que es que nos den esos apoyos, que los hemos conseguido. Una buena coordinación entre profesionales y familia, y en caso de niños, docentes o profesores, también creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo, Francisco. De hecho, mira, yo creo que aquí das importancia a algo que es que la persona es... el abordaje tiene que ser integral. No podemos tratar la salud mental como si fueran cajitas. De, bueno, usted ahora habla con su médico de cabecera y habla de esto, con el psiquiatra del otro, con la madre del otro. Al final, y esto está demostrado también, ¿no? Cuanta más coordinación, cuanto más se integren diferentes tipos de intervenciones, de ayudas, de apoyos, de terapias, mejor. Porque al final nosotros nos movemos, todo el mundo, o sea, nos movemos en diferentes ambientes y aspectos de nuestra vida. Entonces, cuanto más información y apoyo, mejor. Eso está demostrado. Es así. Muy bien. Felicidades, Antonella. Ha sido una charla totalmente cautivadora. ¿Sí? Sí, No, nos hemos embelesado contigo. Muchas gracias por venir, ha sido fantástico. Y bueno, yo no sé si ahora te tenías que ir, porque creo que me han dicho, me parece, ¿no? Bueno, pues que te vaya muy bien. Vuelvo a ratificar mi agradecimiento y estamos encantados de que hayas venido. Yo estoy Por supuesto. encantada. Aquí la agradecida y la encantada soy yo de venir. Porque a mí me encantan estos ratitos y me quedaría toda la tarde, me sabe mal, pero al final esto es importante. Y yo os doy la enhorabuena, ¿eh? Yo ya estoy alucinando con... Tú formas parte de nosotros, como nosotros formamos parte de ti. Sí, yo ¿sabes? estoy encantadísima. Yo sigo aquí, me gustan estas cosas porque para mí esto es vuelvo a mis orígenes, al porqué, ¿no? Al porqué. Al idealismo, ¿no? Al idealismo, ¿no? El compartir estos ratitos, para mí os digo, estoy hablando con el corazón, me recargan, porque al final me vuelven a lo mío. Estoy ahora, como AFEM es tan grande, AFEM forma parte ahora de un tejido muy grande a nivel de servicios sociales, en Ibiza somos referentes. Yo estoy todo el día ahora en tema de gestión, ¿no? Estoy todo el día pues peleando, ¿no? Recursos políticos, derechos,
pero volver aquí, ¿no? Y tener estos ratitos conecta con esta parte que me hace falta también. Así que yo Humana, la encantadísima. parte humana de... Lo real, lo que me gusta. Sí. Al final es el porqué, ¿no? Y cuando tenemos un porqué, Ya sabes por dónde va la cosa. no, me recargáis. Eso A mí me es. recargáis pilas. Bueno, pues ahora vamos a seguir nosotros porque Jimmy y Venga. Vicky no han hablado nada, pobrecitos. Hombre, yo Nos estaba- hemos dejado, yo acaparo que todo. te estaba escuchando Y nada. atentamente, de Muchas verdad. gracias. Gracias, chicos. Gracias. Encantada, ¿eh? Gracias. Volveré cuando queráis. Cuando ¿vale? quieras tú, siempre. Venga, otro día montamos uno más largo. Venga. Sí, si nos dejan, las jefas. Adiós, chicos. Gracias. Hasta luego, Adiós. gracias, Adiós, Antonella. Vicky. Gracias. Adiós. Bueno, pues vamos a seguir nosotros un ratito, unos minutitos. Hombre, Ha sido intenso, pero bueno, Sí. ha sido muy bueno. ¿En qué momento os disteis cuenta de que necesitabais ayuda? en el momento en que las cosas se me iban de las manos, que no recordaba las cosas. Me daba apuro de pedir ayuda porque yo siempre decía, yo no estoy enferma, yo lo que tengo es tontería. Me lo decía a mí misma, Sí, la verdad. sí. Y ya no llegué a pedir ayuda porque me ingresaron, pero cuando salí del hospital yo creo que salí peor que cuando entré. Ajá. Y entonces fue cuando le dije a mi marido, yo no me encuentro bien, yo no sé qué me pasa, que no me encuentro bien, que veo cosas en la tele, eso es verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. En la tele yo veía cosas, Ya. yo veía, hasta Franco veía, fíjate tú. Bueno, a veces lo sacan. No, te lo juro de verdad, ¿eh? Tito Paco. Y bueno, y ya digo, mira, o me ayudáis o yo no puedo más. Ujú. Una de dos. Muy Jimmy. bien, Vicky, muy bien. ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas ayuda? ¿En qué momento? Pues que noté que ni siquiera podía comer, ni siquiera podía dormir, incluso vomitaba por ansiedad, porque yo tuve una crisis de ansiedad muy grave, que no podía comer ni siquiera, entonces pedí ayuda al hospital. Te ayudaron, Sí, sí. evidentemente, Sí, claro. ¿Y tú, Francisco, qué fue lo más difícil de tu proceso? Adaptarme a los nuevos tiempos, a una nueva sociedad cambiante donde las haya y desarrollar mis actitudes más ínfimas como puede ser el deporte, bueno, ínfimas entre comillas, porque a mí me interesa mucho el tema, pero yo de joven era un deportista de élite y retomarme gracias a FEM, he retomado el deporte y el arte, sobre todo escribir, pintar. Porque la próxima pregunta que te iba a hacer es ¿qué ha supuesto AFE en tu recuperación? Sí, ya te la respondo. Eso. Pues, Una rutina, unas formas de vivir. no, sentirme útil y más que nada sentirme querido, ¿no? O sea, formar parte de un grupo. Yo te formar quiero, par- yo te quiero. Yo a ti no. Sí, os quiero mucho a todos. Pero siempre con respeto y educación. Vicky, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? A mí yo del pasado le diría, déjame tranquila, quiero cambiar. Y tú, como siempre estás en medio, pues no me dejas desarrollarme. Y nada, y intentaría pues volver a la victoria de siempre. Jimmy, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Una buena lucha para sobrevivir. Mm. ¿Y tú, Francisco? ¿Qué le Sí dirías? se puede. Si quieres, puedes. Y aunque hay días que estás de bajón, ya como he comentado antes con Antonella, soy Francisco, no soy mi diagnóstico y para adelante, siempre para adelante. Hay gente que nos escucha, gente que nos quiere, gente que nos respeta y hay que cambiar el chip de no valgo para nada, no quiero levantarme de la cama, Hostia. hay que cambiar un poco de estos autoestimas. Es y- difícil, muchas veces es difícil que si no te puedes levantar de la cama, no eres capaz de hacer las cosas, pero te tienes que mentalizar y decir, yo no me voy a quedar todo el día en la cama, tenga ganas o no, me voy a levantar. Al final estás vivo, no puedes quedarte Es que en la no te cama. puedes quedar No en la- puedes porque sí, te puedes quedar un día, Un día dos, sí. pero al final te tienes que levantar, no puedes estar perpetuamente ahí. Y contra antes lo hagas, Mejor. mucho Pero mejor. ¿sabes qué pasa? Que es una lucha diaria. Ujú. Y hay que luchar y unos días tendrá mucha fuerza, otros días no tendrá Sí, sí, ninguna sí. y hay que seguir para adelante. Hay que escuchar al cuerpo. Si el cuerpo te pide descansar, pues descansa, pero unas horas. Tampoco puedes estar todo el día en la cama, como decía Dios.
Eso no estamos hechos para eso. Bueno, pues señores, ya nos hemos pasado de tiempo. Yo no sé si queréis decir algo. ¿Os ha gustado el programa? Yo me he quedado anonadado con Antonella Antonella. ha sido- No la conocía mucho y me ha dejado, pero... No, yo tampoco, prendado. pero sí, muy bien. Habla muy bien y se expresa muy bien y ha dicho cosas Muy evidentemente muy interesante. coherentes, claro, y muy Se nota que es interesantes. la gerente. Hombre, pues sí. Jimmy, ¿quieres decir algo para acabar? Pues que me ha llegado mucho al corazón la conversación que ha tenido con nosotros con Antonella. Muchas gracias, Jimmy. Vicky, A mí me ha gustado, se ve una mujer que sabe de su trabajo. Sabe lo que dice. Y sabe lo que dice y ayuda. está muy preparada y Es ayuda. honesta, es honesta Sí, con sí, nosotros. Me ha gustado mucho. La salud mental no es una etiqueta, no es una debilidad, no es algo que haya que esconder. Es parte de nuestra vida y hablar de ella es una forma de cuidarnos. Gracias a todos los que nos escucháis, porque cada vez que escucháis Loqueando ayudáis a romper un poco más el estigma. Nos escuchamos en el próximo programa, porque aquí en Loqueando nadie se queda fuera. Gracias, buenas tardes, adiós. Bien. Loqueando, un programa de locos hecho para no cuerdos.